ahora ya tenemos conexión con nuestro primer invitado, que ya está, dice Melissa. Siempre dice que el invitado está y cuando llamamos al invitado no entra. Ahí está, tiene micrófono encendido y todo. El señor expresidente de la República, don Martín Torrijos. Presidente, buenos días, bienvenido. Buenos días, Edwin, buenos días a todos. Oiga, presidente, antes de cualquier consideración de cualquier tema, voy a hacer la representación de Flor. ¿Qué es de nuestra amiga Daniela, que tenemos más de un año de no verla? Hombre, qué bueno que empezamos por el tema más importante. Daniela bien, la verdad que está trabajando en el INAMU, en el tema de equiparación, siempre ocupada, ha dado un buen salto de progreso personal y nos tiene a todos muy contentos y sin duda recuerda con mucho cariño y cada vez que habla de ti en particular se refiere a su jefe, pues con mucha admiración y cariño. Así que... Pero no nos quiso invitar a la playa. No nos invitó, la dejamos de verla y nunca llegamos a la playa. Se negó rotundamente. Jamás, no, lo que jamás. pasa es que cada vez que le decíamos que Pinky iba a ir, decía que de ninguna manera. No, pero ahora... O sea, que sigue en contacto con Pinky, ¿no? Y ¿De verdad? Sí, los extraño, la verdad que extraña mucho. Qué experiencia, qué buena experiencia se adquiere en el tiempo. Presidente Torrijos, lo primero, Martín Torrijos no solamente llegó a ser presidente de la República, sino que también, antes de ser presidente de la República, fue el secretario general del partido PRD, el partido de mayor adherentes en este país. El país acaba de pasar sería mucho decir, pero pasó por 3 semanas de una crisis muy dura, y algunos de esos temas todavía están pendientes. ¿Cómo ha analizado Martín Torrijos todo este panorama y si le ve salida a todo esto? Sí, yo creo que todavía el país está atravesando esta especie de explosión social que se dio y que tiene raíces profundas en el tema de tener que ver la ciencia cierta, qué es estructural y qué es coyuntural. Yo creo que la coyuntura, al igual que la pandemia, nos hizo ver un sistema deficiente que tiene que mejorarse, pero sin duda los panameños tienen razón para sentirse insatisfechos, disgustados por este alto costo de la vida, sin duda el tema del combustible, medicamentos, son temas que la gente siente, ¿no? Y desconocer eso es un problema. Yo creo que sí hay salida, pero la salida se da en función de que todos tengamos un diagnóstico correcto de qué es lo que pasó, para luego tratar de corregir estas faltas que se han dado. Y no estoy seguro que estamos leyendo bien lo que ha sucedido, porque en la medida que solo sigamos mirando los síntomas y pensemos que la fiebre está en la sábana, entonces no vamos a corregir realmente lo que ha causado que la sociedad se siga fragmentando, dividiendo y que cada vez más las soluciones a los problemas se hagan mucho más difíciles. Ya no hay soluciones fáciles para los problemas que estamos enfrentando hoy y mucho menos para lo que vamos a enfrentar mañana, que está a la vuelta de la esquina, ¿no? El presidente Torrijos no solamente mantiene un pie en el país, naturalmente, pero probablemente es el único de los presidentes que también se ha dedicado a estar muy pendiente de la región. Pero lo que estamos viendo en Panamá no es muy diferente a lo que estamos viendo en la región latinoamericana, ¿no? Algunos con más énfasis y otros con menos énfasis. Sí, es realmente la manera como hemos descubierto las falencias que teníamos. No las hemos descubierto, tal vez no sea el término, pero sí hay falencias que se venían acumulando y que hoy salen. Claro, en unos países han encontrado unas vías de expresión distintas, han encontrado soluciones de más largo plazo distintos, pero efectivamente esta crisis que se genera por la invasión en Ucrania y el aumento del combustible nos ha pegado a todos y esto hay que tenerlo contemplado realmente dentro del radar para poder entender el momento, superarlo, pero no solo superarlo coyunturalmente. Sí, ya
Hoy no hay la explosión social, hoy las calles están abiertas, recuperamos la movilidad, pero no hemos recuperado la tranquilidad, porque la tranquilidad depende que podamos enfrentar estos problemas realmente de una manera seria y sistemática en el tiempo, ¿no? Pero esas protestas que hemos visto producto de esta realidad mundial, parece que acá en Latinoamérica han hecho o han estremecido el sistema democrático, ¿no le parece? No, seguro, seguro, porque no se dan aisladas, o sea, no es solo un tema de cómo ha afectado el costo de vida en el tiempo a los panameños, que cómo se vienen sintiendo, cómo su vida se la ha venido desmejorando, sobre todo una clase media y profesional que hace muchos sacrificios para ver que la familia prospere y realmente no se da, cada día se viene disminuyendo. Pero nos agarra también con un periodo de una poca institucionalidad democrática, con una crisis de credibilidad, con una crisis de representatividad, con un cuestionamiento al sistema político, a los partidos políticos, y eso agrava el tema, pero incluso, si lo quieres ver en términos económicos, este periodo de inflación nos agarra en un periodo donde la economía no ha sido capaz de generar los puestos de empleo. Hoy hay más desempleo que antes. Y no es la primera vez que Panamá tiene una inflación para nosotros alta, porque sigue siendo la más baja en la región, pero esta vez nos agarra con un desempleo más alto. Entonces, claro, todos estos son elementos. Y si te pones a ver el cuestionamiento, el sentimiento que las personas tienen de que nadie los escuche y que tal vez no les importa la suerte que están viviendo, porque hay una política divorciada del sentimiento que están expresando los ciudadanos. Entonces, han coincidido una serie de elementos adicionales en lo político, en lo económico, en lo social, que logran que en Panamá sea algo que no se había visto antes. Pero en el fondo, lo que no hemos podido resolver es un problema, independiente de los problemas políticos, es un problema de una gran desigualdad, que hemos crecido sin ser capaces de lograr políticas públicas que aseguren que todos hayamos crecido también en bienestar. Y eso todavía es un tema pendiente desde hace muchos años. Presidente, pero aquí también hay que decir lo siguiente, y si bien es cierto, esto es un arrastre de gobiernos, el que está rebasando el vaso es el gobierno del presidente Laurentino Cortizo. Y lo que a uno le puede preocupar es que la no lectura de lo que está ocurriendo en el país conlleve al surgimiento de figuras políticas tan radicales como Bukele, Bolsonaro, Boric, y cuando hablo de radicales, tal vez exagero, ¿no? Pero ese outsider que llega como el Dios omnipotente. ¿A usted no le preocupa eso siendo miembro del PRD, que el PRD esté generando ese caldo de cultivo para que aparezca el populista que viene a salvar el país? Mira, yo he dicho que todos tenemos una parte de culpa en lo que está pasando. Y sin duda, pues yo fui expresidente de la República, todos hemos tenido cargos, los que hemos tenido cargos de gobierno y los que no, porque en este tema nadie se salva. Aquí no se salva la empresa privada, no se salva nadie de la responsabilidad de lo que hemos construido hasta ahora. Sí, efectivamente, esto va a generar un cambio político. No necesariamente quién va a liderar estos cambios políticos es la preocupación. La preocupación es que la institucionalidad, la parte política no comprenda estos cambios y que permitan que se desborden nuevamente. Entonces, yo creo que no es un tema ideológico, es un tema de la capacidad de volver a transformar la sociedad, ojalá por vía de los partidos políticos y por parte de la política, que eso nadie lo siente y nadie lo ve. Por eso es que vemos, bueno, un surgimiento de candidaturas independientes importantes, la gente buscando una manera de una representatividad política fuera de los partidos políticos, con razón, pues los partidos políticos nos hemos quedado atrás, no hemos estado escuchando ese sentir, no hemos podido interpretar lo que la gente piensa, y realmente esa desconexión nos lleva al surgimiento de nuevos escenarios políticos. No creo que estemos en un problema, no sé, un problema ante la configuración de un nuevo panorama político tan radical. Ojalá fuera bueno que nos sintiéramos así para que todos aportáramos a esa transformación social que reclama el país en este momento. Pero ¿qué le dice usted al oyente que nos sintoniza en este momento, siendo usted del PRD? ¿Qué mensaje de esperanza? Y se lo digo porque estábamos hablando hace cuestión de minutos
de que fueron o siguen siendo un mes de protestas y la Asamblea Nacional se adjudica 150 millones para el presupuesto. El gobierno nacional pide otro crédito de deuda. El gobierno nacional y el ejecutivo aumenta el presupuesto para el año que viene. O sea, es como si no hubiese pasado absolutamente nada. Bueno, ¿Qué le dice la gente? Eso es lo que veníamos hablando, Gonzalo, de esa desconexión. Realmente la gente se siente que su situación no importa. Los mensajes que ha mandado a la Asamblea son terribles, no solo con el tema del presupuesto, con muchos otros temas donde pareciera que se siente una indolencia sobre los problemas que están enfrentando los panameños en el día de hoy. Y por eso te digo que tenemos que hacer una conexión, el PRD y todos los demás partidos políticos. Yo no puedo responder por este PRD, yo no soy parte de la dirección del PRD, pero la crisis del PRD la tienen todos los otros partidos políticos. O sea, no puede ser que una dirigencia política no tenga control sobre sus diputados en la Asamblea. Y eso le pasa a muchos. O sea, no. Ahora, no estoy echándole la culpa a muchos para evadir la responsabilidad que pueda tener o no este PRD, que está parte en el gobierno, pero vuelvo y repito, yo creo que las condiciones han generado la oportunidad de sincerar al país, de entender que las cosas no venían bien y que no van a venir bien si no hacemos un alto para decir, bueno, está bien, asumimos la responsabilidad y vamos a transformar esa realidad en esperanza, claro, recuperando confianza, recuperando credibilidad, y no ayudan los señalamientos que has dicho, no ayuda que en medio de esto, donde todos esperamos que el gobierno haga un acto realmente de bajar los gastos que está dando y se aumenten, sobre todo en la Asamblea que ha sido tan cuestionada y con razón, su presupuesto no tiene coherencia y no ayuda a la credibilidad que necesitamos para resolver los problemas. Presidente, pero esa desconexión de la que usted habla ha pasado en todos los gobiernos. Usted fue presidente de la República. ¿Por qué es tan difícil cambiar el rumbo? No, mira, yo creo que todo se ha venido deteriorando. Yo no puedo decir que efectivamente ni que todo está mal ni que todo estaba bien, pero nosotros teníamos mecanismos de participación ciudadana que prevenían de alguna forma estos estallidos sociales. O sea, no es que el que llega a la presidencia comienza a flotar, habrán unos que sí, pero yo procuraba estar en contacto con la realidad, en mecanismos de participación ciudadana reales, extensivos, profundos, de escuchar a las personas, pero no solo eso, se institucionalizó. La concertación nacional fue un esfuerzo de eso, fue un esfuerzo de tratar de ponernos de acuerdo sobre el futuro del país a raíz de la decisión de ampliar el canal, que ha funcionado bien. Ahora, creo que parte de esos mecanismos nos hacen falta. No hay que repetir, tal vez, digamos, hoy día el país ha tenido resultados vía este diálogo. De una forma u otra se acordó precios de combustible, se viene trabajando en el tema de medicamentos, que es importante, que muchos panameños hoy no pueden, se les hace demasiado costoso adquirir medicamentos, costo de vida, alimentos, canasta básica. Pero ¿por qué tiene que ser la presión social la que nos lleva a que busquemos entendimiento? ¿Por qué no entendemos que la sociedad quiere mecanismos de participación más directa en la toma de decisiones y planteamos una nueva concertación, una concertación 2.0, donde por lo menos 3 veces ya está institucionalizada, pero olvidémonos lo que hay. Aprovechamos lo que tengamos en la concertación y la ley y los mecanismos de concertación, pero bueno, ¿por qué no nos vemos 3 veces al año como sociedad y en lo que estamos de acuerdo empujemos todos juntos para cambiarlos? Entonces, esos mecanismos de participación ciudadana no han funcionado y no los estamos leyendo. La gente no espera que te entregue el voto y a pedirte cuenta dentro de 5 años. La gente quiere que se le consulte, quiere participar, quiere opinar, la gente quiere expresarse y esos mecanismos hoy no los tenemos. Por eso que los partidos se van perdiendo y van perdiendo legitimidad, representatividad, y ahí hay que hacer un esfuerzo. O sea, no es solo saber lo que está pasando, sino ver cómo desde los partidos políticos atravesamos eso, y eso no está pasando en el PRD, ni lo veo pasando cercanamente en los próximos meses. Expresidente, adelante, Roberto. Es que hay un tema que con este diagnóstico que nos está haciendo el presidente Torrijos,
hay un tema que por lo menos a mí y a muchos nos sigue preocupando. El último esfuerzo que se hizo fue justamente en la administración de Martín Torrijos, y me refiero a Caja de Seguro Social. Es evidente que la actual administración del presidente Cortizo ya no va a tocar el tema. Por un lado la pandemia, por otro lado el alto costo de la vida, y ya nada más le quedan 2 años, y obviamente Martín Torrijos lo vivió en carne propia. Pasaron una ley, hubo protesta, volvieron a la asamblea, revisaron la ley, le hicieron ajustes y la terminaron pasando, y al final le dieron un tanquecito de oxígeno al Seguro Social. Pero todos sabíamos, y lo dijo Martín Torrijos y lo dijeron su equipo, que en los otros gobiernos iba a haber que tomar decisiones porque el hueco es muy fuerte. ¿Usted ve al próximo gobierno 2024 asumiendo esta responsabilidad? Yo creo que el próximo gobierno no tiene remedio de entender los problemas. O sea, el tema del seguro social es un debate parecido al que tuvimos cuando en mi gobierno nos tocó enfrentar esto. Podía estar en desacuerdo de cuándo se acababa la plata de las reservas, pero nadie dudaba que eso va a pasar. Y ese es un tema que está pendiente y que habrá que decidir cómo vamos a enfrentarlo. Y la próxima administración, a ver, hay tantos temas pendientes que no todos se van a poder hacer a la vez, pero creo que hay que priorizar cuáles son los temas que impiden que el país pueda seguir prosperando. El tema del seguro social es uno de esos. En el momento que no se puedan pagar las pensiones, la tiene que hacer el gobierno, pero hay que entender que hay una realidad en este momento y que hay que irse ajustando a esas realidades. Pero eso no quiere decir que no discutamos los temas hoy. Tal vez no podamos enfrentar todos los temas, pero sí tenemos que hacer un listado de los problemas principales que tiene el país y una perspectiva de tiempo de cuándo podemos ir atendiendo eso. Y algunos tendrán que atenderse en este gobierno y otros, y crear las condiciones para que el próximo gobierno enfrente los otros retos que tenemos pendientes. Pero como te decía, hoy no hay solución fácil para muchos de los problemas. Partiendo de ese hecho, expresidente, ¿por qué es tan difícil tocar, debatir, hablar el tema de los medicamentos? Usted que lideró el país, ¿por qué es tan difícil? Mira, yo creo que, a ver, aquí sí hay un área que debe generar esperanza. Es la primera vez que estamos conscientes todos del problema de los medicamentos. Yo creo que la sociedad está realmente empapada y ha sentido lo que afecta a los medicamentos y las enfermedades, la vida de muchas familias por el alto costo que es impagable para muchos. Esta es la oportunidad de que empujemos todo, o sea, el gobierno con su responsabilidad. Hay una mesa de diálogo donde participan todos los sectores. Creo que esta vez sí podemos lograr resultados sobre el tema de medicamentos. Durante mi época, sí, los medicamentos vienen altos por tiempo, pero existían otras prioridades que se fueron dando. Hoy uno de los temas sentidos realmente es el tema de medicamentos, y creo que allí son no solo para atender el tema del desabastecimiento institucional, pero también el costo de medicamentos en las farmacias privadas, que la mayoría de los panameños van y compran y que realmente se les hace imposible. Es doloroso ver cómo familias que con mucho esfuerzo mantienen a sus hijos, una enfermedad los puede regresar a una situación de desmejoramiento real. Los panameños vivimos muy endeudados y no hay margen para que, o sea, es triste ver cómo solamente un hecho, una enfermedad, una sola persona que contribuye al esfuerzo familiar pierde el empleo y se crea un desbalance total, real, que se sienten en la esperanza de muchas de estas familias. Pero creo que hoy sí, o sea, no es tan difícil. Lo que hay que tener es la voluntad, la determinación y la prioridad, porque no todo se va a poder atender a la misma vez. Si existe esa voluntad, que creo que hoy existe, pero además está acuerpada por un montón, por sentimientos, está acuerpada por gente, por las condiciones, por entender la coyuntura, esa voluntad se debe plasmar en una realidad. Y ahora no es el hecho de que alguien trate de capitalizar sobre cualquier medida que se tome sobre el medicamento, es sumar las voluntades. De esta crisis nadie ganó, de esta crisis nadie va a salir fortalecido políticamente. Pensar eso es otro error adicional que se le mete a esta ecuación.
pero es que el problema de las medicinas, como le plantea Gonzalo, presidente, caramba, yo trato de entender por qué ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo, al final, lo que acabas de decir, por qué no hay la voluntad de resolver el problema. Y es que el problema le está generando un problema político al gobierno de turno y al que va a venir en el 2024 igual. Sí. O sea, con lo que usted decía, un problema de desconexión. Sí, sí. Y el tema no puede ser que solo resolvamos las crisis. Pues efectivamente, una buena parte del gobierno es resolviendo lo inmediato, pero uno no puede perder la brújula, el norte, de saber cuáles son los temas importantes que hay que enfrentar. Uno de esos hoy es el tema de medicamentos, el tema del desempleo, el tema de la reactivación económica, por supuesto el tema de combate a la corrupción, de la transparencia. Ese esfuerzo de recuperar la confianza ciudadana es un esfuerzo que tiene que ser constante, no un esfuerzo que solo llegue cuando la sociedad se siente ya indignada y de alguna forma muestra su descontento en las calles. Ese tema hay que resolverlo, hay que tener la capacidad de anticipar estos problemas y ahí todos tenemos que colaborar. No estoy quitándole las responsabilidades reales que puede tener el gobierno o los partidos políticos o el PRD. Esa indignación que efectivamente existe y que además es acumulada, cuidado, porque no es, esa indignación no aparece de hoy para mañana en la sociedad. Se va acumulando, va acumulando. Y en un país como Panamá, que tiende a ser una población realmente tranquila, pero se va acumulando, se va acumulando. Y de pronto ocurren hechos que hacen que se apriete el botón de la protesta. Uno de esos hechos, y yo comentaba aquí tanto con Flor como con Gonzalo y los oyentes, que no es que quiero poner aquí a Martín Torrijos a hablar mal de su propio partido, no es eso a lo que voy a apuntar. Pero Martín Torrijos fue secretario general del PRD y que yo lo vi actuando como secretario general del PRD con el equipo que configuró en ese CEN del PRD. Yo no sé por qué sospecho que Martín Torrijos hubiera levantado el teléfono y le hubiera dicho a la señora Telvina allá en Chiriquí, para esa fiesta que nos está saliendo políticamente muy cara. Y a mí me sorprende que uno lo puede ver como una tontería, una fiesta de una señora en Chiriquí, rectora de la UNACHI, eso ni quita ni pone, no. Le puso al descontento, a lo que vulgarmente los panameños llamamos el cabreo, le añadió un ingrediente muy fuerte. Y a mí lo que más me ha sorprendido es que ni en el gobierno ni en el PRD nadie le dijo a la señora, usted va a parar eso. Martín Torrijos yo creo que lo hubiera mandado a parar. Oh, seguro que sí. Mira, aquí hay un tema, como tú lo dices bien, de acumulación. Hay un tema de acumulación de descontento, hay una indignación por el sentimiento de que en la parte política no le importa la realidad que vive el país. Y como tú bien has dicho, hay distintos hechos que se han venido acumulando. Este no es el mismo PRD que existía cuando yo era secretario general. Nosotros teníamos discusión política, coordinación muy estrecha con la Asamblea, tratamos de darle coherencia a los programas. Este es otro PRD y es otra circunstancia y otro liderazgo que tendrá que asumir su responsabilidad de haber llevado al país al momento donde estamos, al igual que tendrán que asumir los otros partidos políticos. Pero eso no le quita la responsabilidad del partido político, de algunos miembros del PRD que están en el gobierno, no asuman esta responsabilidad. Pero estoy de acuerdo contigo, es la acumulación de hechos que hace sentir a los panameños impotentes. Y esos hechos se vienen acumulando producto tal de que a raíz de cualquier situación que tenga una afectación real en la vida de los panameños, pueden estallar. Y yo creo que ahí es donde hay que hacer no solo el mea culpa, sino crear los mecanismos para corregir esto, porque al final de cuentas, independientemente de la responsabilidad, nosotros necesitamos tener un país que sea viable para los panameños, porque en la medida que sigamos dividiéndonos, enfrentándonos, entrar en una discusión ideológica que no la habíamos tenido de izquierda a derecha, que aparezcan mantas increíbles, pues, de socialismo, muerte, que realmente eso está fuera de toda realidad, es como, en algunos casos es hasta ridículo. Pero en la medida que sigamos ese camino, solo ganan los que promueven la división,
los que necesitan para su beneficio político o personal mantener un país en conflicto permanente. Y eso es lo que tenemos que ir desactivando, generando de mecanismos institucionales, mostrando que sí nos importa, volviendo a matricular los sentimientos de los ciudadanos con la política, lograr una transformación política de un nuevo liderazgo que entienda esa realidad y que no se desvincule como se está pasando en este momento. Presidente, después de un mes de protestas, de muchas pérdidas en todos los sectores, ¿usted ve que haya voluntad en el gobierno de corregir el rumbo, de hacer cambios importantes? Mire, yo creo que la realidad le impone al gobierno y le impone al país corregir, o sea, porque esto no se ha acabado. O sea, ¿Pero lo ve? Yo creo que las próximas acciones del gobierno nos los van a decir. Pero bueno, acaban de pedir 200 millones de deudas. O sea, partamos Claro, de ese hecho. pero, o sea, enfrentar este tema va a costar, no sé cuántos millones al mes nos va a costar. ¿Y dónde lo vamos a sacar? O sea, va a ser deuda, pues, ¿no? Y no lo estoy justificando. Yo creo que la realidad le va a imponer a este gobierno, a los partidos políticos, a la Asamblea Nacional, una corrección. Y esa realidad, la voluntad te la va a imponer. O sea, yo creo que aquí no vamos a... Imposible pensar que aquí no ha pasado nada. El gobierno tiene que tomar y tener una disponibilidad de arreglar ese rumbo, de fijar nortes, de poner prioridades, de establecer tiempo dentro de esas prioridades y de generar los mecanismos que recuperen credibilidad y que generen esperanza y sobre todo credibilidad para que podamos pasar este momento y empezar a corregir los problemas de fondo, los problemas estructurales que tenemos. Claro, pero expresidente, hay algo que a mí me viene a la cabeza con lo que usted acaba de mencionar. Es otro PRD, pero quien lidera el país, siendo Latinoamérica presidencialista, y usted mejor que nosotros lo sabe, es una persona que tiene años en el partido y que, por cierto, ya había sido formado políticamente a nivel estatal dentro de la Asamblea. Pero más allá de eso, a mí lo que me llama la atención son las declaraciones y las actuaciones de su tren ministerial. Desde un ministro que dice que la decisión de controlar precios no es una decisión técnica, sino que lo tomaron y lo realizaron por presión social y no técnica, hasta un ministro que dice que se endeudaron para pagar planilla. La pregunta es, si usted fuese presidente, ¿usted haría un cambio en su tren ministerial? El expresidente Pérez Valladares nos dijo hace 2 días que no hay que cambiar el capitán cuando estamos en medio de la tormenta. ¿Pero usted lo haría? Mira, tenemos que buscar mecanismos que le den un aire al país. Yo creo que el presidente piense en un relevo de su equipo es natural. En mi gobierno, en algún momento dado, los ministros me dieron la libertad para decir, hombre, si necesita refrescar el gobierno, cámbielo. Si necesita tener nuevas figuras, sumar, aquí estamos, nosotros entendemos perfectamente bien. Sí, yo creo que uno de los elementos que tiene el Ejecutivo, el presidente de la República en este momento, en ese afán de ir corrigiendo y generando confianza, puede ser efectivamente cambiar el equipo. Y en todos los equipos hay deficiencias. Y este gobierno ha tenido muchas deficiencias. Yo no estoy dispuesto a esta altura de la vida a no llamar las cosas por su nombre. Pero creo que la fricción que genera la división esta que nos estamos dando no nos está ayudando a recuperar ese futuro. Y efectivamente, yo creo que tenemos que tener un gobierno más cercano, más eficiente, con mayor vocación de crear los mecanismos para que la gente participe. Y eso tiene que ser mediante un cambio de orientación que le dé al gobierno a su actuación en los 2 años que le quedan, porque no podemos pensar que un gobierno muy debilitado y sin el control de la iniciativa política, pues que la iniciativa política tiene que venir del Ejecutivo, no de la Asamblea, aunque la Asamblea tiene un papel constitucional que jugar. Recuperando esa iniciativa política también podemos ir recuperando un poco de esa credibilidad que ha hecho falta para poder enfrentar los problemas de hoy. A propósito de recuperación, en el radar de Martín Torrijos está entrar en ese proceso de recuperación del PRD, porque usted y yo sabemos que el PRD va a entrar en una fase a ver cómo se va a recuperar. Sí, mira, en este congreso que pasó no había espacio para muchos y hay unos que valientemente
participaron, se atrevieron, plantearon una alternativa que no era la pelea entre la Asamblea y el Ejecutivo, y que estaba buscando efectivamente que el PRD vuelva a ocupar su espacio, que el PRD vuelva a tener contenido, que el PRD vuelva a tener ideología, que el PRD vuelva a los principios que impulsó el general Torrijos en su momento, porque hablar de Torrijos solamente como una evocación en un margen, para un margen electoral, ya nadie nos lo cree. Pues, o sea, si vamos a regresar a nuestro origen, tiene que ser un regreso a nuestro origen que realmente implique aceptar principios y valores que hoy no se practican. Entonces, sí, yo creo que en el momento que el PRD abra ese espacio o se cree en ese espacio, sí, ahí me gustaría ser parte de una nueva reorientación del partido y una nueva reorientación de la política para regresar a esa base de consulta, a esa base real de transformación de la sociedad que en un momento encabezamos y que dejamos de serlo. O sea, hoy nadie piensa en el futuro en un montón de partidos políticos, incluyendo el PRD. Entonces, bueno, ese esfuerzo está pendiente y yo espero ser parte de los PRDistas que puedan contribuir con experiencia a enrumbar el partido por un mejor sendero, no solo electoral, sino por un sendero que nos invite, que nos convoque a la transformación real del país, como lo hemos hecho en otras oportunidades. ¿Y en el escenario político electoral del 2024? Mira, yo creo que ahora mismo los problemas del país, la realidad de la falta de todo, pues o sea, este país viene de tumbo en tumbo. No creo que es el momento de pensar en las elecciones. Eso hoy día no es lo que quisiera. Quisiera más bien contribuir con mi experiencia hacia el futuro a que podamos ser parte de quien aporta ideas, quien aporta experiencia, quien tiene la voluntad real de entender que este país cambió y necesita una transformación real, que los jóvenes no se aguantan más un cuento. Los jóvenes quieren realmente que se pueda trabajar en su futuro, que entendamos los problemas de hoy, los problemas del medio ambiente, la tecnología, de una educación que si bien va a recibir más plata, tiene que ser aprovechada realmente de una manera efectiva. Presidente Torrijos, yo no puedo terminar este tiempo que usted nos ha dado si yo no le pregunto por lo que dije hace unos minutos atrás. Probablemente es el único de los expresidentes panameños que ha estado también al mismo tiempo que preocupado por el país, preocupado por lo que está pasando en la región. De hecho, ha sido parte de gestiones mediadoras en otros países. Presidente, Nicaragua. ¿Qué va a pasar con Nicaragua? O sea, yo veo un silencio terrible, tanto de los jugadores políticos latinoamericanos como de todo. Y lo que está pasando en Nicaragua, a veces me siento en la década de los 70. Mira, sin duda hemos tenido un retroceso democrático. Es real, o sea, no solo Nicaragua, los cuestionamientos que se están dando en Guatemala, los señalamientos que se hacen hacia El Salvador, la conflictividad que se ha vivido en Chile, Colombia, en fin. Creo que tenemos una región y un mundo convulsionado y eso hay que entenderlo porque en la medida que no tengamos ese diagnóstico y la voluntad de cambiarlo, van surgiendo mecanismos que nos van alejando del sendero democrático, porque al final la gente pierde la fe en la democracia. Y efectivamente, yo creo que en Nicaragua y en otros países ha faltado un poco más de solidaridad internacional. Pero la cantidad de migrantes que están saliendo de Centroamérica hacia los Estados Unidos, el diagnóstico real que hay de una economía que se viene desacelerando en el último semestre del año y que ya no se perfila tan bien para el inicio del 23. La parte geopolítica donde todavía no hay luces, lo que va a pasar en Ucrania, los problemas de la hambruna que va a generar, el petróleo no pareciera que va a bajar, siguen pendiendo los temas de Irán, ahora se calienta el tema de China en la relación con Taiwán y los Estados Unidos. Toda esta incertidumbre que se está dando en el mundo no ayuda porque sin duda genera más desconfianza. Y luego tenemos en el nivel regional un panorama político que está cambiando, no por buenos o malos, sino porque está cambiando la realidad económica y el sentir de los ciudadanos ha hecho una transformación. A eso, regresando al tema local, es lo que yo apelo. Busquemos mecanismos
que nos permitan enfrentar esto antes que estallen en crisis, prevención de alguna forma, actuar preventivamente, y allí es donde tiene que haber la creatividad. Vuelvo y repito, esa capacidad de concertar no la podemos perder. Sentémonos 2, 3 veces al año y en lo que estemos de acuerdo impulsémoslo, como se ha hecho ahora. Ahora, se ha hecho ahora producto de que efectivamente estaba la gente en la calle y una presión social real que se ejerció sobre la política y sobre la economía. Expresidente, usted gobernó cuando estaba en pleno furor esta izquierda latinoamericana liderada por el expresidente Hugo Chávez, Lula da Silva, etcétera, etcétera. Vuelve el péndulo a ponerse hacia la izquierda. Seguramente Lula da Silva será el próximo presidente de Brasil y eso cambiará nuevamente la geopolítica y el mapa en esta parte del planeta. Pero yo le quiero hablar sobre lo que va a ocurrir el día domingo. Ayer hablaba con el expresidente Samper y él decía que él está seguro que Gustavo Petro va a ser el nuevo líder de esta ola progresista de izquierda que se está dando, alejada de la izquierda de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Gustavo Petro toma posesión el día domingo. ¿Usted cree que Gustavo Petro va a ser el nuevo líder de esta ola progresista que ya comandaba AMLO y que tenía por detrás tal vez a Gabriel Boric? Mira, yo siento que hay un buen momento para América Latina. Efectivamente, creo que la presencia del presidente Petro va a sumarse a ese buen momento y va a coincidir también con lo más probable que pase es el retorno del presidente Lula, lo cual va a haber una capacidad de tener posiciones comunes en América Latina que desde hace mucho tiempo dejamos de tenerla. Entonces sí, yo creo que Petro va a ser parte de ese nuevo liderazgo que va a coincidir en el tiempo y que va a poder fijar posiciones para defender lo que consideramos debe ser parte de la identidad de la región y posiciones comunes para ser relevantes en el mundo, porque como región hemos venido perdiendo relevancia y creo que es un momento esperanzador el que se puede dar en las coincidencias históricas que se van a dar en los próximos años en América Latina y que sin duda nos van a ayudar a recuperar identidad, pero también a promover procesos de integración y estoy seguro que independiente de los que quieren llevar esta división ideológica por siempre, yo creo que aquí se van a dar movimientos reales mucho más allá hacia la integración que lo que teníamos anteriormente. Presidente Torrijos, muchísimas gracias por darnos este tiempo, muy amable. Gracias, gracias a todos. Buen día.